nervioso porque vamos a tocar una cosa que hace tiempo estoy dándole vueltas desde hace más de medio año, más. Y decía que tenía que tocarlo. Y lo he tocado. Arranco hoy día, vamos a comenzar. Don Oscar, si puede me deja un vasito de agua porque voy a beber. Y voy a tomarlo, vamos a tocar lo que se puede. Vamos a comenzar con la epístola de los romanos. Y vamos a ir muy despacio. Si queremos entender esto que tenemos aquí, tenemos que leer la epístola a los romanos. ¿Hace cuánto tiempo tú tienes una carta en tus manos? Estaba haciendo esa pregunta antes. ¿Hace 7 días? ¿Ha sido en Navidad? Otros ya solamente recibimos WhatsApps, que son más interesantes, ¿no? O Messenger. Pero, ¿cómo hablas en el WhatsApp? ¿Cómo? A mí me llama la atención las faltas de ortografía que ponen K en vez de que, Q, U, E, K y E. Abreviado todo. Mañana MNN, no, MNN. ¿Ve? Se lo saben todo, un nuevo lenguaje. ¿Cómo? Acá se toca con acá. ¿Qué MO? Yo decía. ¿Qué MO? Yo decía, ¿Cómo? KMO. No, KM. KM. Ya me se equivocó con una cifra de ojo. ¿Alguien ha recibido un WhatsApp mío? No, qué alegría. Hecho, Sí. hecho. ¿Alguien ha recibido un WhatsApp mío? Yo. Sí. Cuando March manda un WhatsApp y yo le contesto, como si fueras tú, que te lo manda a ti, pero le contesto yo, se da cuenta de que soy yo, ¿no? ¿Por qué? Tus hermanitas se dan cuenta que Porque no abrevio palabras, letras ni nada, sino escribo todo como debe ser. Y cuando mis hermanas comienzan a escribir, Y tú me dices, contéstame. y saco el teléfono así rápido y le digo, contéstales. Y ella se pone a contestarles, como si fuera yo. ¿Y qué hace? Comienza a escribirles, pero no les escribe como yo, escribe como ella. Y de repente le dice, ¡ay! ¡Eres tú, Rosalud! ¿Sabes qué les pasa? ¿Se dan cuenta algo bien? ¿Por qué? Porque tienes un estilo, una forma. Y ya no te digo así. Y si ese es escrito, gracias a vos. Tengo que pedir. Tenía algunas imágenes para poner, pero como el ordenador no funciona, pues no. ¿Cuán importante es una carta? ¿Cuán importante es que recibas algo escrito? La otra vez estaba viendo las cartas que tengo ahí, las últimas, algunas que escribí, Bueno. y me dio vergüenza porque puse hipocresía sin H. Maravilla, ¿verdad? Confesado. ¿Ves? Lo confieso. Pero ese para una. Pues luego hacerle así. Sácalas. Si no hay, no valen. Con una carta de amor me pone hipocresía sin H. Se me olvidó todo el amor, solo veía en la falta de ortografía. Pero la has leído, la tengo yo. Yo también, tengo todas mis cartas. ¿Dónde? Ahí en tu carta. Ah, las tengo yo, que es otra cosa, las tengo yo. La propiedad es mía. Las he hecho yo y me las he guardado yo. Entonces devuélveme las mías. ¿Por qué? Ya vamos a discutir. Quiero que abras tu Biblia. Vamos a leer, si en el tiempo que queda, no sé cuánto voy a ocupar, pero voy a comenzar con Romanos y voy a terminar con Romanos, si puede ser este año. Este año. Si te puede llamar la atención la carta, yo no voy a correr, no voy rápido, pero tengo una hora
En una hora puedo decir varias cosas. Si lo apuntas, mejor. Entonces, quiero que abras tu Biblia en Romanos, capítulo 1. Versículos 1 al 7. Y vamos a leer lo que dice. Es una carta muy especial. Es una carta que Pablo escribe a la iglesia de Roma. Pero es especial por muchas cosas. Ahora lo vamos a ver. Vamos a leer del capítulo 1, versículo 1 al versículo 7. Dice: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo. A Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Tómate. Hace 1700 años, siglo IV, había un hombre. Quiero que veas cómo Dios entreteje todas las situaciones de la vida. Tómate en tiempo. Siglo IV, un hombre que se llamaba Aurelio Agustino, de Hipona, 32 años, era profesor de retórica, había estudiado, él enseñaba, trataba de enseñar lo que él había aprendido, pero tenía dinero de una familia donde tenían propiedades y cosas, y este hombre tenía un problema. Le gustaban las fiestas. Estoy hablando de San Agustín. Se gastaba todo el dinero. Con 32 años se gastaba todo el dinero en ir de prostitutas. Estaba atado por el sexo. Había nacido en lo que es ahora Túnez, en Argelia, y él trataba de buscar cómo parar todo lo que tenía. Era una lucha constante, día tras día. Él era profesor, no era una persona inculta, no era una persona que se tiraba a libre albedrío, sino que peleaba con un defecto que tenía. Y su defecto era que era muy mujeriego. El sexo para él era ya, lo consumía. Y no podía. Él ha dejado un libro escrito que se llama Confesiones. Tú lees Confesiones y él va a decir todo lo que él sentía, todo lo que él sacaba, todo lo que él luchaba y se desesperaba por todas esas cosas. Y él era profesor en Cartago, lo designa Cartago, y también era profesor en una iglesia, en una universidad en Milán. Y un día conoce a un hombre que es predicador, un predicador que está en la calle, que él predicaba y hablaba de Dios y de todas esas cosas, que se llama Ambrosio, que es un padre de la iglesia, y lo invita a su casa.
Y él se queda a vivir con Ambrosio, porque ve que hay una necesidad ahí. Y él está con Ambrosio. Llega a estar con él, llega a estar en su casa, y de repente sale al jardín en el año 380, sale al jardín y ve unos niños que están jugando. Está mirando, hay una mesa a un lado, y él mismo en Confesiones, en su libro lo va describiendo, y él se para y comienza a ver el cielo, comienza a ver lo que él cree, lo que ha estudiado de Dios y todas las cosas. Él se da cuenta de lo que está luchando, y de repente escucha una voz de uno, no sabe de qué niño, si es de la casa de al lado o son los niños que están ahí, y escucha que le dicen Tole Leje, Tole Leje. Y lo que él interpreta en ese momento es toma y lee, coge y lee, y da la vuelta y encuentra los rollos abiertos en el libro de Romanos, los rollos de Ambrosio. Y en ese momento ve el versículo 13, el capítulo 13, versículos 13 y 14 de Romanos. Si tú lo lees, en ese momento, capítulo 13, versículos 13 y 14, Dios lo confronta directamente. ¿Lo tienes por ahí? Vivamos decentemente como a la luz del día, no en orgías y borracheras, ni en inmoralidad sexual y libertinaje, ni en disensiones y envidias. Más bien, revístanse ustedes del Señor Jesucristo y no se preocupen por satisfacer los deseos de la naturaleza pecaminosa. Dice que en ese momento a él le tocó eso, revístete de Dios, del Señor Jesús. Hoy es un padre de la iglesia, San Agustín. San Agustín, el cambio de vida por esta carta a los romanos. Quiero que veas cómo Dios va tejiendo una línea que va siguiendo todo el mundo, ¿vale? Esta mañana estábamos viendo a un físico que no lo conozco de nada, que se llama Makutito. No, te lo voy a decir porque si no vamos a decirlo mal. Michio Kaku. Ya ha salido, lo puedes ver en internet, en YouTube, que dice que Dios, que él ha encontrado la fórmula, es un físico famoso, dice, encontró la fórmula donde dice que Dios existe. Pues yo no estoy preocupado en que Dios exista, yo creo que Dios existe, ya estoy aquí. Y si yo estoy aquí es que Dios existe, si no, no estaría. Sin embargo, nos preguntamos muchas cosas. Y en ese momento, San Agustín, su conversión tuvo un momento crítico. Tuvo que conocer a Ambrosio, tuvo que ir al jardín, tuvo que estar mirando y tuvo que sentir lo que estaba pasando. Y en ese momento Dios le habló. Él ha escrito Confesiones, el libro de Confesiones, ha escrito La ciudad de Dios y ha escrito un montón de libros más que si pueden conseguirlos, buenísimo. Por ejemplo, La ciudad de Dios habla de lo que es el pueblo elegido de Dios. Nosotros, la iglesia, habla de cómo es la iglesia en sí. Pero en Confesiones, por ejemplo, es la primera vez, hace 1700 años, es la primera vez que alguien escribe en primera persona en singular. El único. ¿Te das cuenta de lo que estoy diciendo? Es el primero que hace un escrito en singular, en primera persona y en singular. Después de eso, año 1500 y tantos,
Hay un hombre que se llama Martín Lutero. 1500. 1500. Vale, mi amor. Qué bien. Él está leyendo la Biblia, es profesor en Wittenberg. Está tratando de buscar, encontrar la paz con Dios, como todos nosotros. Hace ayunos, está buscando a través de la oración, se mete en su celda, ayuna semanas enteras, trata de buscar la reconciliación con Dios y de repente comienza a ser el que enseña. Enseña en Wittenberg, entonces tiene que dar unas clases y comienza a hablar de todos los salmos. Comienza con el Salmo 1 y termina con el último salmo. Y lo va enseñando y termina y dice, ¿y ahora qué hago? Y Lutero agarra y dice, Martín, ¿qué? Voy a hablar de la carta a los romanos. Y comienza a estudiar para hablar a sus alumnos. En el momento, ya era profesor, ya estaba haciendo las cosas. En el momento que comienza con la carta a los romanos, lee el primer capítulo y encuentra el justo por la fe vivirá, entra un choque con él. Pega el Espíritu Santo con él y hay una transformación y se vuelve un reformador. ¿Sabes quién es Martín Lutero? El padre de la Reforma. Y él, cuando termina de enseñar la carta a los romanos, de leerla, de tener todo eso, hace un comentario. Dice, ahora voy a hacer un comentario a Romanos. Y comienza a hacer la introducción al comentario a Romanos. Pasa ese tiempo. Vamos al siglo XIX. Hay un hombre. Esto es la introducción, por eso digo que hoy día va a ser la introducción larguísima. Pasa Martín Lutero, hace la reforma, pasan todas las cosas, pero pasa el tiempo, siglo XIX. Aparece un hombre que se llama John Wesley. Este hombre, él y su hermano, son anglicanos, de la iglesia anglicana. Este no me va a predicar, échale agua. Es un ministro anglicano, ha estudiado, ya lleva una obra, está en Londres. Él y su hermano crean un club donde es una de las primeras células, donde él busca la santidad a través de ejercicios espirituales. Y él agarra y comienza a hacer prácticas. Sus primeros libros hablan de que podemos ser santos, que hay dos clases de santidad, la que Dios te imputa y la que tú puedes ser santo. Y agarra y se reúnen todos los días. Y para no pecar, lo único que tienes que hacer es ocupar todas las horas de tu día en cosas de Dios. Entre ellas es dar alimento a los pobres, ayudar al que necesita, ayudar con enfermedades, oración, lectura de la palabra, y comienza a ocupar todas las 24 horas del día. Llega un momento que está quemado y lo cambia. Llega a estar quemado del ministerio. ¿Sabe lo que es cuando un pastor se quema? No puedo más. Se acabó.
cuando un cristiano ha llegado al top, dice, ya no quiero más. Y a él le pasó, a Juan Wesley. Y entonces le dieron una oportunidad. Vete a Estados Unidos. Vete ahí donde están lo mejor, está saliendo, está surgiendo ese país, es lo nuevo. Y él se va. Se va él y su hermano y se van a Georgia. Llegan a Georgia y están 2 años. Cuando terminan los 2 años, acaban decepcionados, gastados al máximo, tratan de predicar allá pero no pueden. O sea, predican, hacen todo, pero ya no se satisfacían, ya no encontraban lo que había. Ya no hay el primer amor. Y bueno, y en el barco conocen a los hermanos moravos. Y los hermanos moravos eran un grupo de cristianos que se reunían, que eran de acá de Europa, de Centro Europa, y se reunían y siempre en sus liturgias era algo diferente y lo invitan a él y le dicen, ¿por qué no te vienes? Vente, ahora que llegamos a Londres te vienes. Y él llega a Londres, llega con el barco, está a punto de tirar la toalla, está cansado y se va a la reunión de los hermanos moravos. Cuando entra en su reunión, llega a la capilla de Londres, de los hermanos moravos, y estaban leyendo justo el comentario a la introducción de Romanos de Lutero. Y dice que solamente con el comentario, Juan Wesley comenzó a sentir, dice en sus páginas, se le calentaba el corazón, iba a reventar dentro de él. Y dice que solamente con el primer comentario, él arranca, tiene una renovación, cae de rodillas ahí en la iglesia de los hermanos moravos y se da cuenta que la gracia de Dios no tiene que tocar, que lo que ha hecho, todo lo que ha buscado, lo mismo que Wesley, todo lo que he perseguido, si no es por tu gracia, no vale nada. Juan Wesley se levanta con su hermano, comienza a predicar en las minas, en las puertas de las minas de carbón. Vuelve a ir a Estados Unidos y levanta uno de los mejores avivamientos. Esa es la línea que Dios sigue. Eso era, solamente estoy hablando de una carta. Después de un tiempo, 2 hermanos escoceses, ya convertidos, se van a Suiza. Llegan a Suiza, uno de ellos se llamaba Robert, y van a Ginebra. Están en un hotel. Salen del hotel donde están alojados, se sientan en el parque y escuchan a unos alumnos que están ahí. Son alumnos de la antigua Universidad de Teología de Ginebra. Son teólogos. Ellos van a buscar más de Dios ahí a Suiza, a Ginebra, la cuna. Y los escuchan hablar. Y estos 2 hermanos comienzan a ver que todo lo que ellos sentían de fe, los teólogos en Ginebra no la sentían. No había nada. ¿Creían en un Dios? Sí, que está en la Biblia. Y entonces comienzan a invitar a estos alumnos. Comienzan a decirles, yo tengo fe. ¿Quieres ver mis testigos? Y subían a la habitación del hotel. En el hotel se comienzan a estudiar la carta a los romanos.
la primera parte de la carta a los romanos. Y comienza a ver el corazón de Dios. De este grupo de jóvenes estudiantes que no creían, que eran teólogos, sale Martin de Vigny, un francés, Ludossan. Martin de Vigny escribe la historia de lo que era la Reforma en el siglo XVI. Ludossan escribe la primera obra que dice que la inspiración de la Biblia es infalible. Nadie lo había dicho antes. Sale Cézanne, Malan, Husserl, predicadores de tremendo éxito en el mundo. Una carta a los romanos. La que vamos a ver ahora, la que vamos a tocar. Después de ese tiempo, había un hombre en Rumanía, el este de Europa, en la Iglesia Ortodoxa. Cornelescu es su nombre. Pertenecía a la Iglesia Ortodoxa. Principio del siglo XX. Mira la línea cómo ha trazado Dios. Solamente con un libro de la Biblia. Él pertenecía a la Iglesia Ortodoxa. ¿Sabes cuál es la Iglesia Ortodoxa? Amor. ¿Sabes cuál es la Iglesia Ortodoxa? La que tiene un montón de imágenes, ¿cómo le llaman? Iconos. Donde está la Virgen, el pastor, el otro. Rumanía no tenía Biblia. No existía en rumano una Biblia. Cornelescu se le ocurre, voy a traducir la Biblia. Tremendo ortodoxo. Y comienza a traducirlo. Pero llega al libro de Romanos y comienza a traducir y entra en un bloqueo. Así, ¡clac! No puede ser que yo esté traduciendo la palabra de Dios y crea lo que estoy creyendo. ¿Saben qué hizo la Iglesia Ortodoxa? Fuera. Lo expulsan. Lo echan del país. Lo mandan al exilio. Pero él traduce la palabra de Dios como era. Entra en un conflicto en ese momento con lo que creía en su infancia, desde su infancia hasta con Dios, a lo que decía la palabra de Dios. Y sale de ahí y se tiene que ir a Suiza. No puede continuar, es expulsado de la Iglesia Ortodoxa, se convierte, porque lee lo que dice Romanos, justo por la fe vivirá. Muere en Suiza y queda exiliado. Y decimos, ya, se acabó. Ahí queda. La Biblia está traducida en Rumanía. Al comienzo del siglo XX hay un hombre que se llama Karl Barth y está estudiando la Biblia. Está con los teólogos. Sus profesores son teólogos, pero niega la veracidad de la Biblia. Dice que son mitos. Como el Papa ha dicho ahorita último, que Adán y Eva es un mito y que el infierno es un mito. Lo acaba de decir, o sea que ya sabremos. Y este hombre, Karl Barth, está ahí leyendo y no puede creer lo que dicen sus profesores. Comienza la Primera Guerra Mundial y él tiene una pequeña iglesia en Suiza. De repente comienza a leer la carta a los romanos y él lo llama la noche de la rebelión. Se rebela contra Dios. Coge la carta a los romanos y dice,
no puede ser que me hayan enseñado tantos años esto y ahora tú te estés revelando así. Y se revela contra el Dios que le habían enseñado. Karl Barth es expulsado por no rendir pleitesía a Hitler. No firmó el acuerdo con Adolf Hitler. Y fue expulsado. Karl Barth ha sido uno de los últimos donde Dios se ha revelado. Tiene unos comentarios acerca de la epístola de Romanos que son tremendos, porque dice: el fin, la meta de un cristiano no es la salvación, es la resurrección. Y te quedas asombrado. A salir en la revista Times, lo sacaron en la revista Times por esa afirmación. Uno de los mejores teólogos. Y todo el hilo conductor es la carta a los romanos. La carta que yo quiero que en este año la veamos. Porque cada vez que lees una pequeña parte de esta carta, tu corazón palpita. Encuentras lo que es Dios. Encuentras la profundidad de un ser tan estupendo, tan amoroso como el que nos ha creado. Es para ti una carta. Esta carta está escrita de diferentes maneras. Quiero que vayamos a los primeros versículos. Dios mío. Media hora me tiró con la introducción, la mitad de la introducción. Romanos 1. Vamos a leer del versículo 1 al 7. ¿Lo lees? Por favor. Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado por el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Jesucristo de santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos. Gracias y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Amén. ¿Qué hemos entendido? Pocas cosas. ¿A que sí? A ver, ¿quién puede repetirlo? ¿Qué hemos entendido ahí? Que Pablo tuvo un llamado especial. Que todos tenemos ese llamado. Que todos tenemos el llamado, que Pablo tiene un llamado especial. ¿Qué No más? fue llamado como los otros jóvenes. Apartado, ¿es para anunciar el Evangelio? Primero, para escribir esta carta, la hace entre el año 55 y 56. Él estaba viajando, está en Corinto. En la casa de Gayo. Y puedes imaginar la casa de Gayo, con sus jardines en Corinto. Él tenía que viajar, él quería llegar a Roma y pasar de Roma hasta España. Pero viene el invierno. Y el invierno no pueden salir los barcos. Entonces él se queda y quiere escribir una carta a la iglesia de Roma.
tenía a una persona que se llamaba Tercio, que es el escriba. No era Tercio el botellín. Los romanos eran fáciles. Ponían nombres, primero, segundo y tercio. Tercio, cuarto, quinto. Y el tercero era Tercio. Era así de fácil. Era muy práctico. Ponían aquí, el tercio era tercero. No hay más. Y él era amanuense. ¿Qué es amanuense? Era alguien que escribía, un escriba. ¿Por qué? Porque Pablo tenía problemas con los ojos. Pablo no podía escribir, no miraba. Lo más seguro es que tendría lo que lo van a operar a la abuela. Cataratas. No sé cómo te ¿Ah? Sí, No se le caerían las escamas del todo, yo qué sí, yo he sé. escuchado eso, que algo le quedó de eso. Entonces, Pablo escribe. Y Pablo tiene una percepción aquí en la carta a Romanos. Acabamos de leer una partecita. Y vamos solamente a entrar en esos 7 versículos. Pero antes de entrar en ello, quiero decirte que Pablo no escribe Romanos como lo hacía con otras cartas. Tú agarras Efesios, y hay un problema en la iglesia de Éfeso, y escribe. Corintios, escribe. Hay un problema, y escribe. A los romanos no. Cada vez que escribía una carta, aparte de la de Romanos, Pablo era un bombero, apagafuegos. Se ha levantado un problema, escribe y arréglalo. Escribe y arréglalo. Sin embargo, a los romanos no es así. La carta a los romanos es una iglesia que ya está constituida, que ya está hecha, que ya está formada, que ya cree y no tiene que arreglar nada. Entonces escribe diciéndoles lo mismo que ustedes creen, yo creo. Pero ahora lo voy a poner de una manera clara. Entonces es el primer tratado que tenemos para entender lo que es el Evangelio completo. ¿Qué es de verdad lo que toda nuestra vida cristiana podríamos ir buscando? Él les escribe como si fuera un tratado teológico. Si vemos, hay una regla en el pensamiento judío que es una marca de hacer lo que se llama el pensamiento asociativo. Ya, no se duerma, por favor, si no, no vamos a entender toda la carta. La introducción es necesaria porque si no, no la entendemos. Y después sacamos un contexto de acá y otro de allá. Pensamiento asociativo quiere decir que se escribe, los judíos escribían acerca de una cosa, por ejemplo, la iglesia, y de repente, pensamiento asociativo es que la iglesia dice, las mujeres, salta a las mujeres, explica y vuelve otra vez a la raíz. ¿Vale? ¿Lo entendemos eso, no? Porque Pablo aquí en Romanos va a escaparse de un momento a otro a una cosa, a otra cosa, a otra cosa y vuelve a la raíz, a lo que es el Evangelio. Si no, no lo entendemos. Pensamiento asociativo. Y hace una cosa. Los griegos. Está hablando en griego. No me mires así, hermoso. Los griegos escribían las cartas bien fácil. Decía de fulanito de tal a fulanito de tal a menganito. Y entre ellos decía alegría, o que Dios te bendiga, o lo que sea. Y Pablo, en el griego que hace, es una de las primeras cartas que en vez de hacer eso, pone el pensamiento judío y da
una introducción de 7 versículos. No lo hacen uno. Y lo que hemos leído, que dice, lo voy a leer: Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios, que él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras, acerca de su Hijo nuestro Señor Jesucristo, que era del linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre, entre las cuales estáis también vosotros, llamados a ser de Jesucristo, a todos los que estáis en Roma, amados de Dios, llamados a ser santos, gracia y paz a vosotros, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Es el saludo. Es el saludo que hace con una comprensión teológica, con una condensación teológica en un solo saludo, para entender todo lo que era el Evangelio. Después en toda la carta se va a ir reproduciendo. Solamente en el saludo ha condensado casi todo. Casi todo. Esa es la carta de Romanos. Eso es lo que cambió a mucha gente. Eso es lo que cuando estudias, lo vives, cambia. ¿Y qué es lo que decía Pablo? Y ahora sí tengo que ponerme más papeles porque tengo por 2 lados. Pablo, siervo de Jesucristo. Pablo, pues ya estoy comenzando por demás. Pablo, ¿sabes lo que significa? Pequeño. Él se llamaba Saulo, pero él se llama Pablo. Pequeño. Él no usa Saulo. Él dice, es pequeño. Siervo de Jesucristo. Él se pone como esclavo. La palabra exacta es esclavo de Jesucristo. Para los griegos, ser esclavo en esa época era lo peor que había. No contaban. No contaban, simplemente no contaban. Si un hombre mataba a un esclavo, no pasaba nada. Si no era hombre libre, no valía. Y él se pone como que no es nada. Siervo es una persona sin derechos, un instrumento de Dios. Y es lo primero que dice Pablo, pequeño, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol. Hoy día tenemos apóstoles por todo lado. Son títulos. Siervo es un título. Hay sitios en Latinoamérica que es el siervo de Dios. O yo alguna vez me encontré con el siervo de Dios, me decía, y yo al momento tenía una idea de 2 cuernos así. Siervo de Dios, no, por favor. No puedo llamarme siervo de Dios. El apóstol, título. ¿Sabes qué era el apóstol? Tenía 2 cosas que hacer. Tenía que haber sido testigo de la resurrección de Jesús y tenía que ser llamado por el Señor mismo. Y Pablo fue, aunque fue llamado después. Él fue testigo de la resurrección porque lo vio resucitado y fue llamado por Jesús mismo. Que lo está poniendo y lo dice. Y he sido llamado por ello. El siervo y el apóstol. Ahora nos ponemos títulos fácilmente. Y el título es facilísimo. Es fácil ponerse un título. Pero no sabes lo que pesa ahí detrás. Y no sabes lo que es de verdad cuando un título te sale. Porque Dios toma cuenta de todas esas cosas. Hoy se habla mucho de mis derechos.
¿Sabes lo que es un derecho? Yo tengo derecho. ¿Quién fue Pablo? ¿Quieres saber quién fue Pablo? Vete a la prédica de hace 3 semanas. Pablo el loco. Ese fue Pablo. Y voy rápido. Ciudadano romano. Estudió a los pies de Gamaliel. A los 14, 15 años lo llevaron a Jerusalén. Y lo dejaron con Gamaliel. El mejor de todas las universidades. El doctor en todas las... lo que era doctor. Fariseo de fariseos, como él dice. El mejor. Era el no va más. Era el que tenía que llegar a ser el mejor de todos los fariseos. Pablo tenía una carrera que tenía que salir disparado. El mejor de todos los judíos. Se sabía la ley. Persiguió a los cristianos. Le dieron cartas entre Roma y los judíos. Le dieron cartas para ir y perseguir a los cristianos. Le dieron la autorización para que vaya, y si tenía que matar, mataba a cristianos. Estuvo en la ejecución de Esteban. Era el mejor de todos. Su carrera era fulgurante. Ese era Pablo. Pablo tenía todo hecho. Sin embargo, el momento que se presenta, que está camino a Damasco, se le presenta a Jesucristo, al que perseguía, a los que odiaba, a lo que estaba buscando destruir. Y lo coge Jesús, lo tira al suelo, y en vez de entrar como el que iba a Damasco, como el que iba a ir a cazar a los cristianos, entra derrotado, guiado, ciego, y la iglesia de Damasco dice: ¿qué ha pasado? ¿Qué ha pasado con este hombre? Dicen que se ha convertido, que está hablando de Jesús, que Jesús le ha hablado. Imagina, debe haber sido un choque. Lo que él tenía, todo lo que había hecho. Por eso él dice: llamado a ser apóstol. Es interesante. Cada una de estas palabras que va escribiendo, no las escribe por escribir. No escribe una carta como nosotros escribimos. Está escribiendo porque él siente su vida entera alrededor de algo que es magnífico, es Dios. Los mismos que hablaban antes: Agustín, Lutero, Wesley. Te doy más, Knox. Un montón de gente que han sentido la presencia de Dios en una sola carta, en unos solos versículos que han tocado su corazón. Pablo Pablo está hablando de lo que él ha sentido en su vida, lo que él ha vivido siendo judío, fariseo entre los fariseos. ¿Qué harías si, teniendo todos los derechos que tienes, como Pablo, pudiendo decir: soy el judío, soy el de la ley, vamos, que me sé la Torá, me sé el Antiguo Testamento, he cumplido la ley, soy un catalán de esos buenísimo, soy lo mejor de lo mejor? Después escribe: soy esclavo del que perseguía. Ponte a pensar eso. ¿Podrías hacerlo? ¿Qué ha pasado en su vida? ¿Qué ha cambiado en realidad?
soy esclavo, soy alguien que no vale, soy un instrumento en las manos de Él. ¿Sabes qué se da cuenta Pablo cuando dice que es siervo? Se da cuenta que Dios ha tenido programado toda su vida. A ver, ¿qué harías si después de 30 años trabajando en un oficio te das cuenta que no vales para ese oficio? ...30 años con experiencia, eres un médico, vas a un hospital, operas, por ejemplo que operas orejas. Tú operas orejas todos los días. Después de 30 años te dicen, usted no vale para orejas. Usted no es de orejas. ¿Qué haces? No, no vales para operar. Te quitan la licencia y no vas más. ¿Qué haces? Eso le pasó a Pablo. Esa es la frustración que tenemos nosotros. Pero Pablo se da cuenta de que todos esos 30 años anteriores no han sido por gusto. No han sido en vano. Todos decimos, oh. Mira, John Stott estuvo en unas conferencias, ya murió. Un teólogo tremendo inglés. Yo lo vi en persona y me encantó. Estuve en unas conferencias, no me acuerdo qué año, pero me abrió la mente acerca de Pablo. Él habló de qué duro es dar coces contra el aguijón. Y tengo la prédica de él. Dice, ¿ustedes creen que Pablo no sabía que lo que estaba persiguiendo de verdad lo estaba llamando? Sí, porque tenía varios avisos de Dios. Y él se estaba dando cuenta, al final, de lo que perseguía era donde tenía que estar. Porque ese era la voluntad de Dios. Y todo lo anterior solamente era su preparación. Es lo mismo que nosotros. ¿Tú crees que tu vida ha pasado por gusto hasta hoy? No, Dios no se le escapó. Ni siquiera un poquito. Y no se le escapó la de Pablo. No se le fue de las manos. No se le fue de las manos. Por eso él dice, llamado. Y dice más, apartado. ¿Sabes lo que es apartado? Apartado, ¿sabes lo que es? Dios lo apartó desde el vientre de su madre. Y antes de que tú hayas nacido, Dios te ha apartado a ti. Ahora te estoy poniendo a ti. Dice la Biblia que nos apartó antes del vientre de nuestra madre. Ahora piensa una cosa. Dios te ha apartado antes de hacer a los ángeles. Tú eres un pensamiento de amor eterno de Dios. Tú has existido en el pensamiento de Dios antes que un ángel sea creado. Y Él te amaba. Eso es lo que está diciendo aquí Pablo. Yo nací como instrumento, como siervo, para servir a Jesucristo. Y ahí empezamos. Ahí es cuando entendemos nosotros que somos parte de un sistema que Dios ha determinado y nos ama con amor eterno. Y eterno es cuando tiene principio. Antes de formar un ángel, estaba amando a ti. Eras un pensamiento de amor en el corazón de Dios. ¿Puedes pensarlo?
esta carta transforma. Si entendemos lo que Pablo entendió, tu vida va a ser totalmente transformada. Porque no somos pedacitos que vamos por ahí y a Dios no le importa y dice, ¡ay! Se me descarrió mi hijo. ¡Ay! Se me fue por allí. Imagínate a Dios diciendo, ¡ay, Pablo! Te cargaste a Esteban. No. ¡Que no! Dios estaba en control. Y Dios lo estaba preparando. ¿Y qué con nosotros? ¿Y qué con nosotros? ¿Por qué me pasa estas cosas? ¿Por qué me has dado una mujer que me has dado? No digo marido. Y ya sería, ¿what? ¿Por qué me has dado esa mujer? Imagínate. Ahí es cuando dice, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio no es... ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué tratamos de instruir nosotros con el Evangelio? ¿Qué es el Evangelio? Nosotros todos hemos creído en el Evangelio y decimos, son buenas nuevas. ¿Qué más? La fe en Jesucristo. ¿Qué más? Pablo dice aquí, Pablo, siervo de Jesucristo, llamado a ser apóstol, apartado para el Evangelio de Dios. El Evangelio es de Dios. El Evangelio no es una invención humana. El Evangelio no es una retórica de que la gente dijo, vamos a escribir cosas bonitas y ahora me voy a hacer el libro del Bhagavad Gita. He pensado mucho, me senté debajo de un árbol, medité, salió y hago un libro. Y me invento el nombre del libro y digo, ya está, el manual de Mao. O lo que sea. El Evangelio es de Dios. Todo este Evangelio es de Dios. Y dice algo más. Todo es inspirada por Dios. Dice, el versículo dice que Él había prometido antes por sus profetas en las Santas Escrituras. Calvino decía una cosa, y me encanta. Decía que todo el Antiguo Testamento está a la luz de la carta a los Romanos. Si entiendes la carta a los Romanos, vas a entender todo el Antiguo Testamento. Que antes de leer la Biblia y entenderla, entiende la carta a los Romanos. ¿Quieres entender la Biblia? Entiende la carta a los Romanos. ¿Por qué? Porque en ella dice que Él había prometido este Evangelio antes por sus profetas en las Santas Escrituras. ¿Y cuál es el Evangelio? ¿Qué prometió en las Santas Escrituras? ¿Qué prometió en el Antiguo Testamento? ¿Qué prometió cuando dice el Mesías? ¿Cuál es el Evangelio? Y acá tenemos un problema, porque el Evangelio no es algo, es alguien. Y eso es lo más bonito de todo. Ese alguien, en estas pocas palabras lo comienza a desatar Pablo. Dice, este es mi Evangelio. Ese alguien se llama Jesucristo. Ese alguien que vino, el prometido por los profetas, en lo que estaban esperando los judíos, lo que estaban esperando todos los antiguos, desde Moisés, Abraham, todo lo que lucharon, ahora ha venido. Tengo una ya estoy en el texto.
Calvino decía, Romanos es la llave de cómo entender la Biblia. Y Lutero... ¡oh! A ver si me acuerdo... San Agustín decía, pero ya no me acuerdo, no lo encuentro. Estoy desordenado hoy día, porque es mucho. Pero bueno. El Evangelio tiene que ver con Jesús. ¿Te acuerdas? ¿Cuál fue la primera persona que se dio cuenta que era hijo de Dios? Versículo 3, vamos al versículo 3. Romanos explica el Antiguo Testamento. Perdón, te voy a decir algo. Juan Crisóstomo, un padre de la iglesia, ¿sabes qué hacía? Tenía por orden a los que estaban con él que cada semana le leyeran 2 veces a la semana la carta a los romanos. Martín Lutero decía que todo creyente debería saberla de memoria, porque es la llave que nos hace entender todo lo que es la palabra de Dios. Esta es la carta a los romanos. Y solamente estamos con los 2 primeros versículos. Vamos al 3. Acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, de David según la carne. Es interesante lo que dice. Podemos leerlo hasta abajo, pero sería rápido. Amor, ¿paro ahí o sigo? Vale, porque justo en el 3 dice acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje, en el versículo 3, acerca de su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, que era el linaje de David según la carne, que fue declarado Hijo de Dios con poder según el Espíritu de Santidad, por la resurrección de entre los muertos, y por quien recibimos la gracia y el apostolado, para la obediencia a la fe en todas las naciones por amor de su nombre. Versículo 3 y 4. Voy a parar, porque no va a seguir. Solamente te voy a decir que cuando dice acerca de su Hijo, nuestro Señor, cuando pone el nombre Señor, habla de lo que nosotros conocemos como Curios, pero sería el nombre Yahvé. Y aquí tenemos la primera cosa de lo que es la Trinidad de Dios. Y eso, yo creo que lo predico la semana que la siguiente. Porque aquí habla de lo que es el Hijo, habla de una figura que es una antítesis en la que es la teología. Habla de lo que es Hijo según la carne. Tenemos que poner Hijo según la carne, que es Señor, en ese caso sería Yahvé, y según la carne del linaje de David, fue declarado. Cuando lo declara Dios, y declaración no quiere decir que lo nombra, sino que es engendrado, pero no creado, y no me vale. No me estoy liando, era lo que seguía. Por eso, para. Por eso, Romanos es así, hemos tocado 2 versículos. Pero este año lo tocamos. Versículo 3 y 4 y 5. Del 3 al 7, si Dios quiere, lo tocamos la siguiente vez que me toque predicar. ¿Quieres ese Dios? Aplícalo. Aplícalo. Aplícalo a tu vida. La teología no es para leerla y dejarla ahí. La teología es para que la cojas y la apliques en tu vida. Mañana cuando te pase algo, mañana vas y sucede algo. ¿Está Dios en control o no? Cuando los planes se trastocan, ¿está Dios en control o no? ¿Dios lo está permitiendo o no? ¿O Dios está jugando a los dados contigo? ¿Cuál es tu Dios? Eso es lo que quiero decirte. Si Pablo está llegando a eso, ¿qué estás haciendo tú pensando que Dios te ha dejado? ¿Tú confías en ese Dios? ¿De verdad?
¿Tu Dios es ese? Amén. Porque si no, tenemos un problema. Necesitamos ese Dios. Y el Evangelio está abierto para todos. Pero ese Dios de verdad, que nos guía en todo, eso no quita tu responsabilidad. Pero Dios no se va a ir. Ni Dios se va a quitar. Ni te va a decir, ay, te portaste mal. No oraste. Basta. No, no te hace eso. Él va a guiar a que tú hagas lo que te dice que tú hagas. Amén. Somos siervos, instrumentos para el Evangelio. No he terminado de predicar porque al final, versículo 7 dice, para el Evangelio. A ver, versículo 7, perdón. El 5, y por quien recibimos la gracia y el apostolado para la obediencia a la fe en todas las naciones. Obediencia. Dice, por medio de él, y en honor a su nombre, recibimos el don apostólico para persuadir a las naciones que obedezcan a la fe. Lo han desvirtuado un poquito, pero bueno, se entiende mejor. No he dicho que más virtuoso, sino que más entendido. A mí me gusta más la mía. Seguimos en lo mismo. Vamos a ponerlos en. Vamos a orar y amor.